Muy buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida para trabajar el día de hoy un nuevo propósito. Tenemos que identificar los principales aportes culturales de los reinos aymaras, también conocidos como reinos lacustres, porque estos pueblos, como les explicaba ayer, se realizaron cerca a el lago Titicaca. Bueno, entonces el día de hoy nos toca ver los principales aportes culturales y empezamos por el control vertical de los pisos, que vendría a ser esto, ¿no? Nuevamente les recuerdo que el control vertical de los pisos se refiere a que ellos se pudieron adaptarse muy bien para desarrollar las diversas actividades como agricultura y ganadería. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esos dos sectores? Ayer les explicaba el Urcusuyo, las partes altas, el Umasuyo, las partes bajas. Y en cada de estos lugares habían algunas colonias, ¿no? Es decir, pueblos que aprendieron a convivir en esta zona geográfica un poco difícil. Entonces, recuerden ustedes que en el control de pisos ecológicos o vertical, vemos pues que ahí en las partes altas cultivaron el maíz, la coca, produjeron por ejemplo el guano, ¿no? Que fue muy importante. En las zonas bajas de la misma manera, ¿no? El maíz, la coca, madera, inclusive hasta la papa, ¿no? Y tantos productos agrícolas que pertenecen a los pueblos altiplanos. Entonces, para obtener justamente estos recursos, simplemente tuvieron que adaptarse a este tipo de altura, a este tipo de clima, ¿no? Y conocerlo, por supuesto, ¿no? En relación a las estaciones y todo ello. Fundaron las colonias que les acabo de mencionar. Ayer les mencioné más o menos 16 colonias. Algunas estaban en las zonas altas, otras estaban en las zonas bajas, ¿verdad? Bueno, acá hay otro término utilizado, ¿no? Urcusuyo, las zonas altas, y aquí también se les conoce, ¿no? Otro nombre se le va designando la parte del Ayayungas, vendría a ser la parte alta, y las Mancas Yungas, que vendría a ser las partes bajas, ¿no? Es decir, los colonos que vivían en las partes bajas, Umasuyo, también conocida como Mancas Yungas, el Urcusuyo, zonas altas, también conocidas como Ayayungas. Entonces ahí están viendo pues los términos utilizados en el control de los pisos ecológicos. Ahora vemos la parte de la arquitectura. Bueno, aquí destaca justamente un tipo de cementerio que ellos construían, ¿no? Es una de las manifestaciones más típicas de los pueblos altiplanos, las famosas o llamadas chulpas, ¿no? Que estaban hechas de piedra que servía justamente para enterrar a los difuntos. Esta costumbre, por ejemplo, se mantuvo hasta la época incaica, es decir, los incas también utilizaron y aprovecharon estos tipos de construcciones, ¿no? Bastante interesantes, ¿no? Alargadas, en forma de cilindro, en formas, en algunos momentos llegaron a tener inclusive las formas cuadradas, ¿no? Ahí está. Aquí está la descripción que acabo de mencionar, ¿no? De piedra, formas cuadradas o cilíndricas. Entonces, alcanzaban alguna altura, por ejemplo, de hasta 12 metros. Bien, entonces a los difuntos se les va colocando con sus famosos mantos funerarios y se les colocaba simplemente en el interior de estos recintos. Bueno, ahora hablemos de la parte de la economía. La ganadería fue una de las principales aquí, ¿no? Porque recuerden, abunda bastante pastos naturales como el lichu y probablemente pues aquí van a tener a los animalitos, los camélidos como la llama y la alpaca, ¿no? Que eran bastante explotadas y por supuesto de este animal obtenían la lana de carne y el charqui, ¿no? La lana y la carne, que vendría a ser el charqui. Se encontraban también, pues, muchas concentración de auquénidos en estas zonas, ya la llama, vicuña y alpaca. ¿No? Como la podemos ver aquí, ¿no? Aquí la he puesto entonces, ¿no? En una zona bastante de altura. Estos animalitos, pues, se adaptaron perfectamente en estos lugares. Ahora hablemos de la segunda actividad llamada agricultura, una producción muy importante basada en el cultivo de la papa, ¿no? Aquí van a encontrar, por ejemplo, una gran variedad
¿no? De tubérculos que van a resistir justamente a estas temperaturas bastante duras, ¿no? La papa es resistente al clima frío. Y bueno, ahí tienen pues más de 200 variedades en esta zona, ¿no? Del cultivo de este producto. Muy importante, por supuesto. Y claro, el clima también influye en la parte de la economía, ¿no? Ya hemos visto pues en la parte de la ganadería, agricultura. Por lo tanto, hablemos un poquito de ella, que es un frío extremo y seco, por supuesto en las noches y en las zonas por estación. Y en el día también el sol pues es bastante intenso, ¿no? Todo esto pues va a favorecer, ¿no? El clima, sobre todo el clima extremo de calor y extremo en frío, favorece el desarrollo de las técnicas de la conservación de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya les había mencionado que se obtiene el charqui y de la papa se obtiene el chuño que hasta el día de hoy utilizamos bastante, ¿no? En nuestras variedades de comida. Bueno, estudiantes, el día de hoy vamos a tener una pequeña evaluación sobre este tema. Espero que le haya sido claro y claro, voy a ir reforzando de todas maneras un poco más y ustedes continuarán el desarrollo de esta clase, ¿no? A través de una pequeña prueba. Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.